Y finalmente la teoría cognitiva propiamente tal, que va a ir planteando, como sale acá, y lo fundamental va a ser la percepción o el juicio de una situación en la que uno se encuentra. Estamos diciendo con eso que en el fondo, y acá como para ir cerrando el tema y ir avanzando, que en el fondo lo que va a activar la emoción va a ser una representación cognitiva de la emoción, ¿no? Y él les mencionaba que el gran ejemplo de esto es lo que se llama el experimento de Banning o la teoría de los dos factores, que son dos experiencias distintas. Rápidamente, para que la conozcan, el experimento de Banning igual es divertido, por eso lo voy a mencionar rápido. Banning era un psicólogo social que hizo el siguiente experimento, pensando en cómo se dan las emociones. Banning tomó a hombres y los puso en una situación, el experimento de los años 60 era una estupidez, los puso en una situación experimental donde les proyectaba fotos de mujeres sin ropa, ¿no? ¿Y qué hacía Banning? Les decía, mira, te vamos a poner unos electrodos y cuando tú estés mirando las fotos, lo que vamos a hacer es, vamos a ir escuchando frente a qué foto se activa más tu corazón, como cuál te da como más arousal, que es la palabra técnica, ¿no? ¿Qué pasó con el experimento? Fingieron los latidos, le pusieron latido al azar, daba lo mismo, ¿no? Se decían, foto número 1 de la mujer desnuda, que ponía así, corazón. Foto número 2, foto número 3, foto número 4, foto número 2. Y después le decían, ¿cuál de las mujeres que tuviste te pareció más atractiva? Y la gente decía que la que le había producido una mayor atracción era precisamente la que los latidos habían estado más fuertes, ¿no? Pero los latidos habían sido fingidos, no eran reales. Entonces, ¿cuál era la gracia de esto? ¿Y qué es lo que trataba de mostrar Banning? Que la gente no necesariamente actúa en base a una interpretación, o sea, no necesariamente funciona con la fisiología. La gente no tiene la emoción, como decía James Lange, en base a la fisiología, sino que en base a la representación cognitiva que hace de su fisiología, a lo que cree que le pasa a nivel fisiológico, ¿no? Como yo creo que esa foto, que me mintieron, así que lo creo, que esa foto me excitó más, yo digo, esa es la que me gustó más de la foto, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque es la percepción o la experiencia de lo que yo estoy viendo, aquello que determina la emoción, ¿sí? No es realmente el cambio fisiológico puro, propiamente tal, como plantearía James Lange, la teoría anterior, ¿sí? ¿Por qué se critica esto? ¿O por qué base con esa teoría? Bueno, se criticó de ese experimento que los sentimientos no siempre surgen de las cogniciones. O sea, yo lo que sentí, van a decir muchos críticos de esta teoría cognitiva, no, lo que yo siento no tiene que ver necesariamente con lo que yo creo que debería sentir, o con lo que yo pienso que debería estar sintiendo. Muchas veces lo que yo siento es una especie de automatismo puro, que lo vamos a revisar ahora con la teoría de James, obviamente. Claro. ¿Sí? En todo caso, es importante, pensando en la prueba, que ustedes puedan manejar estas tres teorías que están esquematizadas ahí en base a la relación que hay entre estímulo, percepción emocional, cognición, etc., ¿no? El cuadrito de ahí que ustedes pueden ver en detalle en su PowerPoint cuando lo tengan. ¿Sí? ¿Te quería decir algo? ¿Sí? ¿No? No, es que no había cachado cómo fingían los latidos, pero les mintieron, ¿no? Sí, te ponían como un ruido y se como esto es tu corazón, escucha. Entonces, así como tenemos estas distintas teorías, que les decía, para el campo de la psicología no hay una teoría unificada de la emoción, entonces tenemos distintos modelos explicativos de las emociones, vimos 4, Lutzmich, Kahneberg, James Lange, la teoría cognitiva, con el experimento de Banning. Así como está eso, también tenemos otras formas de pensar las emociones. Y nuestra teoría alternativa va a ser la teoría que va a plantear uno de los padres fundadores de la psicología moderna, que es William James, ¿no? ¿Qué va a decir James de las emociones? James va a plantear una teoría de la emoción que es muy interesante, principalmente porque es una teoría que fue mal entendida, desechada cuando apareció inicialmente publicada hace casi ya 120 años, pero que desde hace más o menos 15 años fue retomada por los psicólogos de la teoría social como una especie de nueva forma de entender cosas que no habíamos entendido durante el siglo pasado. O sea, a James se está leyendo ahora. James es un autor que está de moda ahora en investigación, en teoría social, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué decía James?
James dice lo siguiente, y vayan haciéndose un poco la idea de qué es lo que él va pensando respecto a la emoción. Dice, todo nuestro volumen, o sea, todo lo que somos, está sensiblemente vivo. Y cada fragmento de esto contribuye con sus pulsaciones de sentimiento, débiles o agudas, placenteras, dolorosas o inciertas, a ese sentido de personalidad que cada uno de nosotros indefectiblemente lleva consigo, ¿no? ¿Qué es lo que está pensando James? Fíjense que a diferencia de la teoría cognitiva, que va a plantear una especie de dicotomía o de disonancia entre un aparato fisiológico y una experiencia emocional mediado por la cognición, la teoría de James va a tratar de amarrar esto en un circuito que es automático o relativamente automático. James está pensando que el sujeto humano es un todo vivo que se afecta y es afectado totalmente en la percepción del mundo de distintas maneras, ¿no? O sea, más que pensar en este sujeto racional mediado por la cognición en su relación con el mundo, lo que James está pensando, y por eso les digo que esto volvió a estar de moda ahora, es que el sujeto es un sujeto que está abierto al mundo y abierto a su propia experiencia del mundo, ¿no? Está como permeado de sensaciones, emociones, cosas, ¿no? Y eso va construyendo la emoción de una manera muy particular. James, ¿qué va a hacer? Va a hacer una metodología que ustedes ya lo han leído, ¿no? La introspección, ¿no? Que no me interesa detenerme en eso, me interesa que lo hacemos a esto, ¿no? ¿Qué es la emoción? Entonces, bajo esta luz. James va a decir lo siguiente, dice, si nos imaginamos una emoción intensa y tratamos entonces de abstraer de nuestra conciencia de ella todas las sensaciones de sus síntomas corporales característicos, nos encontramos con que no nos queda nada. No hay un ingrediente mental a partir del cual pueda constituirse la emoción, de modo que todo lo que queda es un estado de percepción intelectual frío y neutro. ¿Sí? ¿Qué está haciendo James? El siguiente ejercicio de introspección. Está diciendo, y acá les pido a ustedes el ejercicio así, hagan lo que vamos pensando. ¿Qué es estar enamorado? ¿Quién me puede decir qué es estar enamorado? ¿Alguien de acá está enamorado? Mira, ya no, tantas parejas que se rompen en este momento. No, pero me gustáis, pero enamorado. No, ¿alguien de acá estaba enamorado? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué se siente estar enamorado? Descríbame la emoción. ¿Qué se siente? ¿Para qué? Describan estar enamorado. Mucha felicidad. ¿Felicidad? ¿Ya? ¿Cómo es esa felicidad? Euforia. Una mayor escala de... Me gustó la palabra. Ya. Felicidad, euforia. ¿Qué es euforia? ¿Cómo es la euforia? ¿Cómo se vive? ¿Qué es la euforia? Es como la sensación del jubilo. Ya, perfecto, está bien. Es una forma de tener júbilo. ¿Qué es el júbilo? Este es el ejercicio que James le hacía a las personas con las que él hacía su investigación. Si, por ejemplo, una emoción, la felicidad, el enamoramiento, la tristeza, ¿qué es esa emoción? ¿No? ¿Cómo describe esa emoción? Cuando la gente, y acá hagan el experimento ustedes, y esto es un poco lo que James Ballard dice, cuando la gente tiene una emoción, la emoción es indistinguible o inseparable de la afectación que la emoción tiene en un cuerpo. La emoción nunca es una idea y nunca es una cognición. La emoción es una forma de afectar el cuerpo, ¿no? ¿Qué es el miedo? Es una sensación que me toma la guata, que me dan ganas de correr, siento ganas de llorar, se me aprietan las manos, me sudan, etc. ¿Qué es estar enamorado? Es ver a alguien y sentir maripositas, y sentir como un cosquilleo, y como que me pongo feliz, como que sonrío, y no puedo dejar de sonreír, no sé por qué. James está planteando precisamente eso, hace 120 años. Lo que James está diciendo hace 120 años es que la emoción es
inseparable de las sensaciones corporales de la emoción. La emoción no es en el vacío. Cualquier intento de dar una especie de explicación universal de la emoción que no rescate el cuerpo como una unidad de análisis está condenado a generar, lo que él dice ahí, una percepción que es intelectual, fría y neutra. No permite describir la emoción. Cuando yo digo, ¿qué es el enamoramiento? 2 puntos. Un estado de felicidad alto. Díganme si hay una descripción que sea menos estar enamorado que leer eso. Estar enamorado, ¿qué es? Un estado de felicidad. ¡Yay! ¿Cachai? Eso no es estar enamorado. O sea, estar enamorado. Si uno no está enamorado, no sabe lo que se sabe. Estar triste. ¿Qué es estar triste? Es una sensación de decaimiento generalizado. Eso no es estar triste. Cuando uno está triste, uno siente cosas. Y no siente. Ayer estaba una paciente que terminó después de 2 años porque pensó que se iba a casar y no. Momento triste. Y llegó y estábamos conversando y me decía, tantas cosas, tanta experiencia, tanta vida juntos, tanto, etcétera. Y decía como, y ella usó esta palabra que yo no la escuchaba nunca, o sea, nunca la había escuchado así como en la vida real. Decía como, tengo el corazón roto, así, como mi sensación es que se me rompió el corazón, como, o sea, nada tiene sentido. Y ahí decía como estoy la mierda, bla, 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 como etcétera. Pero esa sensación, como siempre el corazón roto, siempre como me faltaron algo, tengo un hoyo en el pecho. Esa era su descripción de la sensación. Y eso es un cuerpo. Pero no es una idea, es un cuerpo al frente de uno, ¿no? Eso es lo que Jung está viendo con respecto a la emoción. Dice, cuando leemos toda esta relación, la fisiología sí, dice, pero sobre todo una experiencia de un cuerpo. La emoción es una experiencia de un cuerpo. En ese sentido, podemos pensar con James que la emoción nos desafía a enfatizar el problema de qué es un cuerpo para la psicología. Nosotros, psicólogos, somos, yo creo, de todas las teorías o las disciplinas de las ciencias sociales, somos lejos las que tenemos la peor teorización del cuerpo. Somos charchísimas, tenemos una carencia de teoría, pero que es brutal. Y James, como psicólogo, hace mucho tiempo se da cuenta de eso. ¿Qué es lo que nos va a decir? Que una emoción humana que sea incorpórea no es una emoción. No hay una emoción humana sin un cuerpo que se afecte. Una emoción humana sin un cuerpo que se transforme por la emoción, que se afecte por la emoción, va a ser solamente, dice, un ente en el vacío, ¿no? Cualquier estado de ánimo, cualquier afecto, cualquier pasión que yo posea, está constituido y compuesto ni más ni menos que por aquellos cambios corporales que comúnmente denominamos su expresión o consecuencia. Y más me parece que si me quedara corporalmente anestésico, me haría excluido de la vida afectiva, tanto tierna como cruel, y sobrellevaría una existencia exclusivamente cognitiva o intelectual, ¿no? Es muy linda la frase aquí, porque esta es la fantasía moderna, como poder ser una criatura de pura razón. Si yo fuera una criatura de pura razón, lo que tendría que ser una criatura sin cuerpo, básicamente, ¿no? O sea, el cuerpo se afecta por el mundo, el cuerpo responde al mundo, ¿no? Y nuestra subjetividad está amarrada a nuestro cuerpo, en el fondo. Digo. ¿Cómo se define qué es estar enamorado o qué es estar así? Es una sensación corporal que no puede definir. Cuando tú decís eso, cuando estoy enamorado, porque lo que tú describes, la forma en que tú vives la emoción, es en base a una serie de transformaciones del cuerpo. Decís, como estoy enamorado, ¿cómo sé que estoy enamorado? Ayer estaba viendo una serie que es muy buena, la de con Pascual, con mi cortito. La Casa Búho, ¿la vieron? La más buena, ya, una serie como de Disney, de una bruja, ¿ya? Y fue polémica porque una serie de Disney, que van en el canal Disney, en que la protagonista se enamora de otra niña. Ah, The Old House. Es muy buena. Y se enamora. Y en un momento ella describe que no sabe que está enamorada, que es su primera forma de que se enamora. Dice, desde que te conozco hago cosas que antes no hacía. Y siento cosas que antes no sentía. Y sigue un poco esa idea, ¿no? Y Pascual escuchó eso, Pascual tiene 9, me dijo, se enamoró. Y dije, ¿cómo sé que está enamorada? Porque como que le pintan como rojito acá, ¿cachai? Como los cachetes. ¿Cómo sé que se está enamorado? Tener vergüenza, le dije. Dijo, no, por lo que está diciendo. Dijo, está enamorado. Pues como obvio. ¿Por qué? Porque siente cosas que antes no sentía. Y eso es lo que pasa cuando no se enamora. Esa es la palabra. Como cuando yo estoy contento, siento algo en el cuerpo. Pero siento algo distinto cuando estoy enamorado. Que es distinto de lo que siento cuando estoy triste. Bueno. Lo mental
es efecto de lo Nunca corporal. fui feliz. Yo siento en el cuerpo. Y eso yo lo interpreto y digo, esto es enamoramiento. ¿Cachai? Como siento en las manos, como... oh. Pero el enamoramiento jamás es la atracción. Porque son sensaciones distintas. Pero obvio. Pero mira, excelente la pregunta. Yo creo que todo lo ha pasado, son todos mayores de edad y son criaturas vivas y sexuales como todas las personas. Cuando te gusta alguien, decís como, obvio, le tengo ganas. No se te enamorado, es otra sensación corporal. Se siente en otras partes del cuerpo, inmoviliza otras cosas. Y es eso. Lo que James está diciendo es eso, como no hay, y es muy interesante la teoría, dice, no hay mundo mental si no hay un cuerpo que se afecta. Y para que haya mundo mental, lo que es el mundo mental, en el fondo, es la interpretación constante que hacemos de ese cuerpo afectado por el mundo. ¿Sabes? Si estoy enamorado, sí, ¿cómo sé? Por lo que estoy sintiendo. Y yo leo eso que estoy sintiendo y digo, como que la vi y me dio como, no sé qué hacer. Es enamoramiento. Y casi todos los cuerpos lo mismo. Ahí donde entra como una variabilidad que yo creo que es interesante. Porque lo que él va a decir es como, hay ciertas cosas que funcionan como llave para cerraduras de la especie. Hay ciertas sensaciones que es como que todos sintiéramos lo mismo y otras que no. ¿Cachai? Y ahí, en ese cruce, está la experiencia subjetiva. Eso es lo humano. Y es lo que él dice que tenemos que estudiar. Y esa como sensación de como ese cuerpo que se afecta, es lo que el compañero preguntaba antes, como emoción-sensación, y que actualmente nosotros llamamos afecto. Y todo esto se llama la teoría de los afectos. Entonces cuando decimos, ¿por qué votaste por tal político y no tal por otro? Porque no sé, me hace como, me da mala espina, man. Que eso es un afecto. No puedo traspasarle una idea, no es cognitivo. Actúa antes de lo cognitivo, así como no, ¿sabes no? Es un afecto. Y todo esto se nos como en un campo de investigación nuevo. Ahora. Así que tenemos, ¿cómo se da esto entonces? ¿Cómo se dan las emociones para James y para la teoría de los afectos? Tenemos una percepción mental que va a llevar a una disposición o a una causa mental, para llamar esto. Esa disposición es lo que nosotros empezamos a experimentar como una emoción. Pero la emoción solo va a ser entendida como emoción cuando produce alguna forma de expresión corporal. Algo en mi cuerpo se afecta. Y la palabra mágica es esa. Se afecta, algo cambió. Algo latió más rápido, algo me hizo cosquilla, algo me dio como... La palabra, me encanta que ustedes usen esta palabra que está hablando de moda, cringe. ¿Qué es cringe? Es vergüenza ajena. Es cringe, es así como... incomodidad. Ya, es una incomodidad. ¿Y cómo hacer la incomodidad? Él me decía, es una sensación corporal, es como rehuir algo. Repudio. ¿Qué es esa sensación? Es un afecto. Afecta al cuerpo de una cierta manera, ¿no? Y yo interpreto así como, y digo, oye, qué está bien, ¿no? Y ahí aparece la idea, ¿no? Y por eso han cachado muchas veces que es bacán esto cuando uno empieza a entender esta teoría, me encanta. Han cachado cuando ustedes le explican a sus papás o a los abuelos, dicen, ¿qué es cringe? Y tú le explicáis y dicen como, ¿y lo usan mal? Sí, lo usan mal porque no entienden la sensación corporal. Entonces lo usan como a destiempo, o lo usan raro. Así que no es eso, y es como, voy a hacer lolo, voy a usar la palabra. Y es como, es que no estás describiendo lo que se siente, porque no tiene la representación corporal de la sensación. Entonces, ¿qué va a hacer James? James, decíamos, lo que va a hacer es pensar que la expresión corporal es lo central. Hay una percepción, veo a la persona que me gusta, entonces hay una transformación corporal que va a llevar a la sensación y a la emoción, ¿no? La emoción no es antes del cuerpo, el cuerpo va antes de la emoción. Yo veo a la persona, siento esto y lo interpreto y le digo, y ahí nace el amor, ¿no? No es al revés, no es que yo vea y diga, oh, creo que amo, y sienta cosas. Yo siento cosas y después creo que la sensación. Hay gente que no tiene la capacidad de sentir cómo esas cosas del cuerpo. Hay gente que siente, sí, exacto. Ahí, bueno, hay gente que tiene un repertorio emocional distinto, ¿sabes? Cuando tú decís como, hay gente que ve cosas, como, no es que vea cosas así como ve huevas, pero ve cosas así, no sé, tú decís como, mira, hay una persona triste, el vagabundo caminando en la calle, no sé, le ha pasado ese momento, ¿sabes? Como a mí, al Pascual es ultra sensible, Silvestre, porque todo le importa una pelota, no sé por qué. Pero porque tú era como Navidad, y vaya andando en la auto y como, papá, ¿por qué estás solo?
mira, está sucio. ¡Ah! Llora. No, ¿por qué está llorando? Porque mira cómo está y mira, tiene frío. Papá, ¿cómo sé que tiene frío? Es verano, hay 400 grados. No, es que debe tener frío porque no tiene esa pura sensación. Si ves, mira así como, mira un señor con barba, ¿listo? Pero es como descriptivo, no siente nada, no hay una emoción. Y como no lo siente, no hay una emoción, no le produce una emoción. ¿Sabes? Entonces, claro, lo que sentimos son cosas distintas. ¿Ves? Cuando hay una película triste y tú estás así, ¡ah! Y miráis al lado y le mando al lado para el teléfono, así, ¿cachai? Así como, ¿por qué no te da pena? Porque no me afecta. No hay efecto. ¿Sabes? Entonces, ¿qué va a ser la emoción? Para la teoría James, la interpretación de esta sensación compleja de cambios corporales es la emoción, ¿no? Decíamos, está el cuerpo, está la afectación del cuerpo, está la interpretación de esa afectación del cuerpo, esa es la emoción, ¿sí? Pero fíjense que es una teoría, como tiene un nombre técnico, se llama embodied, es una teoría de una subjetividad que no está flotando en el vacío, es una subjetividad anclada a una corporalidad. Y una corporalidad puesta en un mundo. Entonces, articula las tres cosas. ¿Sí? Esto es una causalidad lineal. Vamos a ver. ¿Qué dice? Dice, un estado mental, ¿no? No es inducido inmediatamente por el otro. Las manifestaciones corporales deben interponerse previamente entre ambos. ¿Qué quiere decir? Que cada emoción, como decía el compañero, va a tener un conjunto particular de afectos corporales. Las emociones, ¿cómo sé yo que es una y no otra? Porque se viven distinto, afectan distinto, generan una correlación corporal que es particular e identificable, ¿no? En este proceso, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el respiratorio, etc., actúan como una caja de resonancia que interactúa con la conciencia. ¿Qué está diciendo? Yo empiezo a interpretar ciertas cosas del cuerpo, ¿no? Lo que les decía de este programa en la casa Blue, cuando la niña dice, yo antes hago cosas que antes no hacía, ¿no? ¿Y cómo lo sabe? Porque miro al otro y miro a esta persona y me gusta y digo, ojo, que todo lo que hace es divertido. Ay, es tan inteligente aparte, ¿qué es tan linda? Y empecé así como, ¿y qué está haciendo ahí? ¿Qué es lo que está diciendo James? Todo tu cuerpo, todo tu organismo hace resonar una sensación. ¿No? Como todo lo que hace es perfecto, ¿ya? Es eso está diciendo James, esa es la interacción que va ocurriendo, ¿no? Todo cambio corporal se siente, va a decir él, afecta, ¿no? Quizá por esto no podemos producir emociones en frío, ¿no? Porque necesitamos un cuerpo que se afecte. Cuando yo digo, ya, pensemos en, no sé, la sensación de, estoy inventando algo que me ha dicho usted, la sensación de perder un hijo. Si no sienten que, o sea, si no logran que afecte, no pueden tener la sensación, ¿no? La sensación siempre tiene que anclarse, y si algo no se puede anclar al cuerpo, si algo no afecta al cuerpo, no van a tener la emoción, ¿no? La emoción nunca es la idea de la emoción. La emoción es la experiencia de la emoción. Y la experiencia de la emoción siempre afecta al cuerpo, ¿no? Tiene que tener un correlato corporal. En ese sentido, cada ser viviente va a ser una especie de lo que decíamos, de cerradura. Cada ser viviente va a interactuar de una manera particular con su ambiente y va a ser afectado emocionalmente por ese ambiente de una manera que es única. Pero, es la pregunta de James, si cada ser humano es como una especie de cerradura en que el ambiente y te genera cosas, necesitamos siempre el mismo objeto para la cerradura. ¿Qué va a decir James? Dice, ves como esa idea, como estuve enamorada de Juanito y ahora jamás podré volver a amar. ¿Es así? Como hay solo un objeto que es capaz de generar una emoción, hay solo una cosa que puede como gatillar este como desenlace corporal. ¿Qué va a decir James? Cuando un determinado poder ha estado una vez fijado en un animal en virtud de su utilidad en presencia de determinadas características del ambiente, puede resultar ser útil en presencia de otras características del ambiente, que en un principio no tienen nada que ver ni con su producción ni con su preservación. ¿Qué está diciendo? Traducir a español. Está diciendo, básicamente,
que hay una especie de relación de sincronía temporal con las cosas del mundo, ¿no? Y cuando algo logra producir un afecto, otras cosas pueden producirlo también, porque estaban ahí, ¿no? Es decir, no habría una clave única de las cosas del mundo. No habría una experiencia que sea la tristeza y solo una que pueda cambiarlo. No habría una alegría y solo una cosa que haga alegría. No habría una forma de estar enamorado y solo una forma o una cosa que me haga enamorar, ¿no? Lo que hay son sincronías entre relaciones corporales y objetos del mundo. Y esas articulaciones generan efectos en el cuerpo que yo interpreto y siento, y vivo y actúo en el mundo del otro, ¿no? En otros textos, como James tiene un texto muy bonito sobre la experiencia religiosa, ¿no? Y trabaja un poco esto, cómo la experiencia religiosa afecta a mi cuerpo, ¿no? Como qué es lo que te hace sentir. James va a decir, afecto y emociones no son útiles en su variabilidad e incluso en su ambigüedad. A diferencia de la teoría evolutiva darwiniana, un poco lo que planteaba el autor del video, ¿se acuerdan? Que decía como la emoción nos ayuda porque nos mantiene vivos. Y él va a decir, las emociones no son útiles, pero no tienen que serlo. ¿Por qué deberían ser útiles? ¿No? Dice, la emoción es ambigua y muchas veces nos entrampa y muchas veces chocamos con esto precisamente y nos hace la vida más difícil. Pero la emoción nos produce cosas. Como su valor no está en su utilidad práctica, su valor está en que permite una cierta forma particular de vivir la experiencia del mundo, ¿no? Ahora, y con esto vamos cerrando la teoría de James, ¿no? Va a decir él que aparte de todo lo que hemos hablado, hay que considerar aquello que conforma la parte más importante que configura el ambiente donde yo pico y afecto y tengo todo esto, ¿no? Y es para plantear en base a esto que las emociones tienen una extraordinaria sensibilidad de nuestra conciencia ante la percepción que el otro tiene de mí, ¿no? ¿Qué está diciendo James? Con este juego de las emociones, esta relación con el mundo, esta llave que el mundo tiene para hacer sentir cosas, ¿en base a qué se da? Y James va a plantear una idea que es fantástica, que es muy linda, que va a anteceder a Freud y a muchos autores, que es decir, aquellos que tienen el mayor como privilegio para producir esto son los otros, es el otro ser humano, ¿no? Y dice, hay algo un poco dado por la especie, de cómo me afecta la presencia de un otro en producir las sensaciones que produzco, ¿no? Por ejemplo, no sé si le ha pasado a usted, esto es la mejor experiencia que me encanta porque antes me pasaba con más frecuencia. ¿Le ha pasado alguna vez que van caminando por la calle y se sacan la cresta? Y lo primero que uno hace es, vuelan los papeles, y te paras así, y hace así como, alguien me vio, ¿no? ¿Han cachado eso? Y como así, como nadie me vio, ya filo, no importa caerse, importa si alguien me vio y hice el ridículo frente a un otro, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo James. ¿Por qué el otro tiene ese poder sobre mí? ¿No? Algo clave para usted, psicólogo que hoy del mañana, es que la acción misma puede ser bastante insignificante mientras yo pueda percibir en ella un intento o ánimo. Porque lo que yo estoy buscando, en el fondo, es que lo que el otro hace es generar un efecto activador en mí, a nivel emocional. Los otros generan esa activación en uno, ¿no? Es decir, cuando uno a mí me encanta llorar a ella, mejor momento de mi vida. No, a lo mejor no es tu vida, probablemente fue el nacimiento de mi hijo. Pero los grandes momentos de mi vida, una vez yendo en Navidad a comprar regalos, estáis cruzando y está lleno de gente y hay como trago y todo. Puta, me dice, mejor momento de mi vida. Estáis haciendo eso, como cruzando en la esquina, como con otras 27 personas, cargadas de calor, lleno de paquetes y todo. Y llega esta vieja, que pasa por el lado y va como pasando, cruzando en la mitad de la calle y está estas cuestiones de pasto y va así, y hay como un hilito para no pasar y engancha el pie y se cae. Y cae y sale los paquetes así, ¿cachai? Los regalos para todas partes y todo mirando así como, oh. Y la vieja se cae, se para y en un acto que yo encuentro que fue maravilloso, se para así. Y se va. Y acabó de tirar. Dejó todo. Incapacidad de soportar ese momento de decir como, estaba haciendo algo que está mal, no debería haberlo hecho, me caí, hice el ridículo. No, chaperón, así como dignamente, no miró a nadie. ¿Sabes? Y todo así como mirando.
verde y cruzamos, ¿cachai? Y bueno, el paquete ahí, los otros pasando, es maravilloso. A lo mejor te vas a mí. Es esto, eso es lo que James está diciendo, ¿no? El rol activador del otro, en general emocional. ¿Sí? Ahora ese otro, ¿no? Va a funcionar de distintas maneras. Y esta teoría, la teoría de James, el lugar que la imaginación, la representación mental, el otro imaginado, porque el otro tiene que ser un otro real, el otro imaginado puede afectar en mí, yo les decía, es lo que le da forma actualmente a una de las teorías más importantes en sociología, en antropología, en psicología social, para entender cómo nos comportamos socialmente, ¿no? Que se llama la teoría de los afectos. Y esto, y está este ejemplo de la Vinciane Desprez, que es una autora que trabaja mucho en el mundo de la emoción actualmente, es algo que sigue operando hasta el día de hoy. No vamos a entrar ahí, tampoco vamos a entrar a trabajar a Damasio, porque es más aburrido y me da un poco lata, pero me interesa que esta teoría, que la teoría de James, que es súper clara porque me parece que es un contrapunto tan genial a la teoría cognitiva de la emoción, porque es tan interesante cuando uno introduce el cuerpo de nuevo en la teoría social y lo que eso produce. ¿Sí? ¿Duda, pregunta? Caballero. Yo tenía una duda con el tema de la primera teoría que nombramos, la de James Lane, James que Lane, dijo que era diferente, o sea, que James había hablado de otra cosa y como que el tipo lo juntó, Sí. pero no entiendo la diferencia de la teoría. Porque la teoría de James es mucho más reducida en su principio a una respuesta fisiológica como desanclada de todo. ¿Por qué lloro? Porque mi cuerpo hizo cierta sensación corporal que va a mí un pelo. La teoría de James, como agarra la teoría, yo te pregunta la relación con el mundo, la relación con el otro y todo lo que estamos viendo ahora. Es como una especie de teoría simplificada que pasó a la psicología. ¿Sí? Ya. Que les vaya bonito, los veo la semana.